Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseas. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Esta lectura es igual a la otra que yo les comentaba. Qué bonito que Jesús en su discurso, en su predicación, en su palabra, Él hiciera referencia a hechos del Antiguo Testamento. Es como una manera de autorizarlo, de utilizarlo, de llamarnos a nosotros también a ver la palabra de Dios escrita también, inspirada del Antiguo Testamento, donde el Señor dejó ahí plasmado mucha sabiduría para que nosotros aprendamos. Y Él le hace una recriminación, porque todos ellos ahí estaban como esperando. Una cosa curiosa, aquí el contexto lo dejo un poquito en el aire, pero en la cita entera, ellos estaban maravillados escuchando a Jesús y querían que Él hiciera la obra que le han escuchado que Él hacía en otro lado. Y cuando Él empieza a decirle que ningún profeta es aceptado en su pueblo, era diciéndole, o sea, yo hago todo eso por todos lados, y ustedes que son de los míos, los que me conocen, no me aceptan, no me escuchan, porque no escuchan a un profeta en su propio pueblo, sino a un extranjero le escuchan más fácil. Y a veces pasa eso en la iglesia. Hay personas que con más facilidad escuchan a un gurú, escuchan a un maestro ascendido, escuchan a alguien de otra religión que a una misma persona dentro de la iglesia. Y le llama más la atención ver esa nueva espiritualidad, esa nueva religión. Y los que son de su propia iglesia no le escucha. O me acerco más todavía. Ahí en el grupo que estás, la comunidad que estás, cuando predica a alguien de la comunidad, alguien del grupo, no aceptamos sus palabras. Es como que estamos más buscando si se equivoca, si dice una palabra mal, si tiene una muletilla, si no utilizó la cita bíblica, si no utilizó magisterio de la iglesia. O sea, estamos más sacando en qué hay de malo en lo que está diciendo, que escuchar la voz de Dios que habla a través de él. No sé por qué razón tendemos siempre a eso, a lo nuestro, minimizarlo. Y otra persona, otro predicador de otro lugar, pues ya bombas y platillos para él. Es una cosa curiosa. Y justamente esta persona que pertenece a nuestra comunidad, en otros lugares, pues es bien acogido. Así sucesivamente. Eso es algo de lo que aquí el Señor habla. Y lo otro que él hace referencia es que había muchas personas en Israel a la que el Señor podía hacerle ese milagro que le hizo a esa viuda. Y había muchos leprosos en Israel, y solamente a 2 extranjeros el Señor le hizo. Era como Jesús también hablando de que a veces, Él estaba profetizando lo que iba a pasar. Los gentiles iban a coger más su palabra que lo mismo de su pueblo, los judíos. Eso es a lo que él se quiere referir. La gente de afuera, cuando se extiende el evangelio, que se proclama fuera de Jerusalén, la gente lo abrazó más fácil que los mismos judíos. Más, después los judíos hasta echaron a los cristianos de las sinagogas, en el concilio de Yamnia.
prohibieron que se utilizara la Biblia que utilizaban todos los cristianos, que era la Septuaginta. De ahí es el hecho de que muchos libros no estén en la Biblia de los protestantes, de ese concilio. Los judíos que expulsaron a los católicos, los judíos que expulsaron a los cristianos y prohibieron la Biblia que usaban los cristianos. Cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, usa la Septuaginta, que era la Biblia escrita en griego. Y ellos prohíben ese uso entre los judíos, que nada más se utilizara la Biblia hebrea. Y en la Biblia hebrea se habían perdido estos libros que se conservaban en la Septuaginta. Y al oír esto, en vez de ellos reconocer que no le estaban acogiendo, que no se sentían orgullosos de él, de que fuera de su tierra, ellos se pusieron furiosos. Y levantándose, agarraron a Jesús. Imagínense esa escena. Empezaron a agarrar a Jesús, empujones, y lo iban a tirar, lo iban a empujar por un despeñadero. Pues estaban en una parte alta, en un precipicio. Y imagínate también la autoridad de Jesús. Parece que Jesús le dejó como ver hasta dónde iban a llegar. Y ya cuando él veía su intención de su corazón, que de verdad iban a despeñarlo, él entonces ya se detiene su presencia y sale su divinidad, que yo imagino que todo el mundo se quedó, porque ¿cómo es posible que toda una turba exacerbada con ganas de arrojarlo se va a calmar así por así, como aquí lo hacen? Jesús se abrió paso entre ellos. O sea, no fue que Jesús estaba dando puñetazos y pasó entre medio de ellos, no. Algo había en ellos que ya dijo basta, y ellos se tuvieron que quedar tranquilos, y él pasó por el medio de ellos sin que nadie pudiera ponerle un dedo, y él seguía su camino. Que el Señor en este día nos ayude a valorar lo nuestro, a valorar toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica, tantos predicadores, tantos maestros espirituales que tiene la Iglesia, tantos sacerdotes, laicos, obispos, que el Señor nos ha regalado, que nosotros lo sepamos aprovechar y escuchar al Señor, que también nos habla a través de ellos, a través de esos servidores que Él tiene para que tú y yo nos acerquemos más a Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre,